las expensas en reparaciones reiteradas, ¿sí? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿en qué momento sucede todo esto? Bueno, hay 3 momentos que son fundamentales para que ustedes pidan ayuda a un profesional técnico. La primera es al inicio de una gestión. Ustedes ingresan a un edificio nuevo para hacer su gestión y lo primero que ustedes tienen que ofertar como parte de su gestión es el recorrido de un profesional indicado para que haga una radiografía de todos los temas técnicos a resolver. De esta manera, ustedes van a tener todos los problemas que ese edificio tiene y de esa forma ustedes van a poder programar en el tiempo cómo se van a ir atacando esos trabajos, ¿sí? Y con qué costos se van a ir realizando esos trabajos. Y esa tarea tampoco la tienen que hacer ustedes. Ese es todo un combo que ustedes lo van a presentar porque es la información que les tiene que dar el profesional técnico que ustedes contraten. Me refiero a esto, por ejemplo. Tomaste un edificio que viste de muchos años, que tiene grietas en las medianeras, que tiene las terrazas con las membranas viejas y se le está filtrando al del último piso, que tal vez hay una persona que es discapacitada y no tiene rampa, etcétera, etcétera. Entonces, en una asamblea, lo primero que aparece son las discusiones de qué se hace primero. Y después, bueno, pedí un presupuesto, ¿quién lo hace? Bueno, la medianera hacerle un parche para que no se le entre agua más al del segundo, o hace un parche a la membrana. Ya así arrancás mal. Arrancás mal porque arrancás enloquecido, con un montón de trabajos, que no sabes por dónde empezar, que te piden 3 presupuestos y vos no sabés ni lo que te están dando los proveedores, porque uno te dice, no, yo se lo arreglo por 10.000 pesos, y otro por 1.000.000. Ah, vamos por el de 10.000. Ok, ¿y cómo sabés lo que te está ofreciendo técnicamente uno o el otro y cuál es la solución real? Entonces, en el informe técnico, todo eso aparece. Va una persona, entra al edificio, recorre todo, se fija las criticidades, qué es lo que tiene más urgencia y menos urgencia, y a su vez le pone un valor a la resolución de cada tarea. Por supuesto, con la descripción técnica de la solución definitiva. Entonces, cuando ustedes van a la asamblea, le dicen, mira, este edificio tiene todos estos problemas, cada problema cuesta tanta plata, y el orden en que habría que atacarlos es este para no generar daños mayores. Entonces, si te piden varios presupuestos, vos decís, muy bien, agarrás el presupuesto inicial de ese primer profesional que le puso un valor a todo, le borrás el número y lo repartís a la cantidad de proveedores que vos quieras para que te coticen lo mismo, porque vos ya sabés que lo que hay que hacer es lo que te dijo ese profesional. Entonces, en una asamblea vos lo único que haces es llegar con ese informe y que ellos decidan cómo quieren continuar. Si deciden no continuar con nada o invertir el orden de la ejecución de las tareas por dinero, porque hay uno que tiene más poder que el otro, lo que fuere, y en el medio de eso hay un problema con la tarea que estaba asignada primera, vos decís, yo lo informé. Esta fue una decisión de la asamblea que no se haga de esta manera. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante al momento de tomar un edificio que se haga esta primer gestión, ¿sí? Otro momento que le sigue también a la incorporación de un técnico, supongan que ustedes ya están en el edificio, que tienen un tiempo grande de gestión y hay que realizar tareas. Lo mismo, se llama a un profesional. ¿Me decís, por favor, cuáles son los pasos a seguir para realizar esto de manera técnica? ¿Sí? Y de nuevo, te tiene que supervisar el trabajo, ese profesional técnico, en caso que vos llames a, suponte, un plomero, ¿no? Hay un caso, que creo que es una de las chicas incluso que están presentes acá en la charla, que manda 100 veces a un plomero a ver un tema de inodoro. Y el plomero dice, sí, ya está. Al mes, otra vez el problema. Y otra vez y otra vez. Porque el plomero no te hace un informe técnico, no te manda fotos, no te hace un registro de la situación, ni cuáles fueron las tareas que se realizaron. Cuando hay un profesional, eso tiene que estar. Entonces,
Si se arregló un baño, hubo un profesional atrás, y al mes vuelve a haber un problema, vos lo agarrás al profesional y decís, vení para acá y explícame qué sucedió, o decime, por favor, cuáles son los pasos a seguir porque no se cumplió con el informe que vos me pasaste. Entonces, es una gran herramienta para ustedes, porque ustedes no son conocedores de la parte técnica de un edificio. De hecho, es muy complejo un edificio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener para repasar? Y después voy a volver a la otra filmina. ¿Qué es lo que tiene que tener el informe? La explicación específica del daño, la documentación fotográfica o videos de respaldo de la resolución de esos daños, detalles por escrito, como si fuese un anexo técnico paso a paso de las tareas a ejecutar, de los materiales a utilizar, y las recomendaciones hasta que eso se ejecute. Y por último, la evaluación económica. Con todo esto, ustedes presentan un contenido de aporte a cada una de las tareas que no va a tener error, ¿sí? Y volviendo al anterior, en otros momentos donde también se llama un profesional, que ya es un profesional perito, es ante conflictos entre vecinos, tanto del mismo edificio como externos. Por ejemplo, casos medianeras o filtraciones en medianeras cuando al lado tengo o un local o otro departamento, y ahí empieza el huevo o la gallina. Es el problema de acá, el problema es de allá, es de la terraza, a quién le corresponde. Bueno, un profesional técnico también es el que, con su mirada, va a determinar dónde está el conflicto y cómo se resuelve. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá es una primera introducción de la importancia de que ustedes estén acompañados por un profesional técnico en esta parte o en esta pata de su gestión, ¿sí? Antes de pasar a Javier, quiero saber si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre lo que mencioné. ¿Vamos? Seguimos, en el chat no hay nada. Sí, bien. Bien, Javier. Javier. Bueno, acá estamos. Creo que Paula dijo todo, así que nos vemos la próxima. No, bueno. Bueno, seguimos con la próxima lámina, que es lo que se refiere a los problemas frecuentes, ¿no? Ok. Bueno, en estas recorridas con el técnico, con el profesional que ustedes deberían o van a realizar, deben ser recorridas periódicas. Es, además de ser los encargados de llevar la administración de los consorcios que van a representar, pero eso es una tarea que mucho más abarcativa que solo la parte contable. Entonces, así como llevan un orden eh, mes a mes de los gastos y presupuestos que manejarán y las asambleas, la recorrida periódica debe ser también importante en su gestión. Esa recorrida a ustedes les va a dar la seguridad de que su gestión está siendo responsable y consciente con las tareas que están realizando, eh, acompañados del técnico, del encargado, o puede ser de algún miembro del consejo, como para tener documentación de la gestión que se está realizando. Y digo documentación porque es importante tener todo con firmas, sellados, que quede en un papel, que eso va a ser el comprobante eh, real de lo que se está realizando. Las recorridas en los espacios comunes del edificio, eh, hay que tener especial atención en las fisuras, eh, más que nada también en edificios de más de 5 años de antigüedad, medianeras, estado de pastinas, limpieza en la terraza,
La limpieza de la terraza tiene que ver con las membranas, con las rejillas, con la acumulación de hojas, no solo si hay un jardín en una terraza verde, sino en los árboles, dependiendo de la altura, ¿cómo? De- canaletas, eh, bueno, estructuras, cementis, estacionamientos, sobrecargas, balcones, eh, bueno, las fisuras en fachadas y medianeras, al momento de recorrer el edificio, yo creo que es importante empezar a tener en cuenta de dónde viene el problema. Generalmente los problemas vienen de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Si uno ve eh, algún techo de un baño con humedad o llena de hongos, evidentemente puede ser que el problema sea dentro de ese baño o que venga del piso de arriba. Entonces, al recorrer tiene que ser una recorrida en todos los aspectos, no solo focalizando el problema, sino recorriendo todo el entorno, tratando de ubicar de raíz de dónde viene el problema. Entonces, si es el techo de un baño, bueno, hay que ir al piso de arriba. Si es una medianera, hay que ir del lado de afuera, pedir permiso al terreno lindero para determinar bien cuál es el problema y buscar la solución definitiva. Hay que tener en cuenta que hay ciertos productos que cubren, eh, que impermeabilizan las azoteas, que tienen vencimientos. Hay que tener un control de las tareas realizadas, de los mantenimientos que se hicieron, cuáles son sus garantías, de qué manera se hicieron, para poder saber si hay que volver a realizar el mismo trabajo, no cometer los mismos errores y que la gestión sea mucho más eficaz y no malgastar el dinero del consorcio. Eso es, eso se va a hacer, eso se verá reflejado a largo plazo, pero los resultados eh, serán más prontos. Eh, Respecto a la sobrecarga de macetas o en los balcones, realmente hay muchos balcones que tienen muchas macetas y sobre todo del lado de las barandas, ¿no? No pegadas a la casa, sino, pero es lógico, pero bueno, hay un parámetro, hay un cálculo de soporte de las estructuras por metro cuadrado. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso va deteriorando y desmejorando la estructura de cada balcón con posible caída o desmembramiento de mampostería. Las raíces que salen de las macetas se empiezan a incrustar en los cerámicos, empieza a haber filtraciones, qué tipo de plantas, qué tipo de macetas, cómo alivianar el sustrato, si son plantas caducas, el mantenimiento de las rejillas. eh, todo tiene que ver, todo hace que el problema después sea mucho mayor de lo que uno supone. En ese balcón, donde la rejilla está tapada, donde hay sobrecarga, la humedad empieza a ir al cuarto piso. Y entonces empieza a haber una cascada de situaciones problemáticas donde le va a perjudicar a todo el consorcio. Los jardines exteriores, donde hay posibilidad de incorporar árboles o trepadoras, como la enamorada del muro, que se ve mucho, o la ampelopsis, que es la que se le cae la hoja en invierno, son plantas muy invasivas con raíces muy fuertes. Son plantas que les gusta la humedad, derriban muros, dañan la estructura de las medianeras y las raíces se empiezan a meter por las cañerías. Entonces, eso hay que controlar, tener en cuenta, y si la resolución es eliminar esa planta, eh, bueno, que sea así y de qué manera estética o funcional se puede resolver de otra manera y no incorporando un problema.
Bueno, acá tenemos algunos videos explicando cada situación de lo que se viene charlando. Son problemas reales, pericias que se realizaron, no teniendo en cuenta todas estas cosas que estamos hablando, ¿sí? Y que bueno, y esto es un edificio nuevo, tiene 4 o 5 años, en un espacio de 20 metros cuadrados. Fíjense ustedes cuántas macetas hay, el tamaño de esas macetas y el problema que trae aparejado todo esto. Un jacuzzi donde ocupa bastante volumen, no tiene posibilidad de hacer una limpieza, una recorrida, a ver qué pasa abajo, cómo están las cañerías, todo el tiempo lleno de humedad, el mantenimiento de la madera y todas esas plantas que pierden la hoja, van tapando la rejilla y eso, cuando está pegado un zoom, empieza a filtrar la humedad que es en todo el zócalo y la pared que está lindera a ese balcón. Entonces, estas cosas que tenemos parecen estúpidas, pero este zoom, con toda esta humedad, la carpintería de los ventanales ya están toda podrida, las rejillas tapadas, y eso empezó a filtrar al del sexto. El sexto pasó al del quinto, y hay 3, 4 pisos de este edificio que están con problemas de humedad, porque estas cosas no se tuvieron en cuenta. Está bien que la constructora, los edificios, eh, quieren tener algo lindo para vender los departamentos, después hay cosas que al momento de que ustedes empiecen a gestionar la administración, tengan en cuenta, lo focalicen de entrada, planteen estas cosas en asambleas documentadas para que su gestión sea la indicada y que todos sepan, ¿no? Y se avisa cómo están las cosas después. Y además eso plantea un plan de trabajo. A largo plazo, corto plazo, según lo que se tenga que hacer, pero eso también va a poder facilitar la administración de los recursos del consorcio. Otro problema, bueno, la tercera son 2 imágenes, pero corresponden al mismo edificio, en Belgrano, el garage bajo el jardín. Lo que pasa que ahí el guardaganado o las, las bocas de desagüe del jardín son muy pequeñas para esa dimensión para esa dimensión de jardín. Empezó a filtrar para abajo y miren cómo está la situación del techo de la cochera. Hasta se ven las estructuras, los hierros del edificio. Es un problema enorme. Hay que tener en cuenta el riego y ver este tema del ambiente. Otro problema, las azoteas, membranas, controlar las membranas periódicamente, cuándo se pusieron, qué tipo de membrana es, si no hay que cambiarla, la acumulación de agua, faltan rejillas, no faltan rejillas, por qué se acumula agua, qué pasa con ese agua que se acumula ahí, cuál es la situación del piso de abajo, cosas hay que revisarlas. Obviamente con un técnico que sepa, que dé una solución, como decía Paula, con criticidad, para resolver ese tema definitivamente. Y no hacer parche cada 2 meses pintando el techo de algún vecino. Que a la larga eso también va a ser una queja. Ya lo pintamos 5 veces y no se soluciona, y la plata va a ser malgastada. La foto del medio también, un edificio antiguo, todos los problemas, modificaciones que se hacen sin permiso, siempre reglamento de copropiedad, a dónde se puede llegar, hasta dónde o cómo, eso es importante. Sí. Pero siempre tiene que estar documentado y firmado por los asambleístas, para que digamos, estén enterados de lo que pasa, cuál es su gestión, cómo se están manejando, y que después las quejas no sean sin motivo o sin justificación, ¿no? Chicos, nosotros hicimos la recorrida con un técnico. Este es el modo grande
cómo hay que hacer las cosas. Firma, por sentado. Ahora, la decisión de avanzar con los trabajos ya es del consorcio. Ahí ya su responsabilidad termina. La decisión de cómo gastar o cuánto gastar ya no le corresponde al administrador. Eso es una energía para ustedes. El tercer video sí es Paula haciendo una recorrida. No, poné. ¿Se escucha bien? La otra vez no se escuchaba el video. Esperen que estoy poniendo el volumen, ¿eh? A ver ahí. ¿Se escucha? No, Pau, no se escucha. No, bueno. Entonces lo Entonces pongo lo en pongo en sonido y voy a sonido y voy a explicar, explicar, Javi. A ver. Bueno, se los voy se los voy contando. contando. Este es un edificio súper antiguo que nosotros estuvimos recorriendo. Fíjense que acá, ahí voy a mostrar, hay muchos parches de cañerías que se tuvieron que resolver. Ahí tenemos uniones de losas con balcones que están totalmente destruidas. Acá arriba hay todo un frente que se fue desprendiendo la losa y se fueron desprendiendo los frentes. Después tenemos estas situaciones que son peligrosísimas y no cumplen con las normas de seguridad, de higiene, ¿sí? También se observaba en este pasillo, en el piso, muchos parches, porque habían tenido que hacer reparaciones en cloacas, que nunca funcionaron. El tema de los revoques, en algunos lugares el revoque estaba caído por temas de antigüedad y en otros por temas de filtraciones severas. Entonces, si ustedes entran a un edificio así, les agarra un ataque porque dicen, ¿por dónde arranco? O sea, ¿cómo hago para abordar todos estos problemas? Bueno, en estos casos, por supuesto, es cuando más necesitan este orden en cómo encarar esa gestión. Sobre todo porque cuando son edificios así, entendemos que las expensas o no fueron bien administradas, o no es suficiente lo que se recauda, o tal vez hay muchos deudores. Entonces, yo sé que las personas les pueden llegar a decir a ustedes, no, pero no hay plata y vamos a pagarle a un técnico que haga esta recorrida. Sí, justamente, porque es una inversión para ahorrar, porque ustedes pagan un monto muy insignificante alrededor de todo esto una única vez, para que después sepan cada uno de los propietarios cómo va a ser administrado ese dinero y para que sea bien administrado y que cada paso que se dé no se vuelva a dar, o sea, que quede como una reparación definitiva. Entonces es un orden. Es como cuando ustedes llaman al contador porque tienen un montón, no sé, o de impuestos, de deudas, de AFIP, de cosas desordenadas y decís, uy, encima que estoy con esto le voy a pagar al contador justamente porque necesito que aparezca una figura de alguien que me ordene con todo eso, ¿sí? Entonces, también entiendo que para ustedes es una pata más comentarles con esto aprendido en sus asambleas de lo importante de tener la presencia de alguien técnico que en definitiva es una presencia para ahorrar y para que cada centavo que se pone en las expensas sea dirigido de manera correcta y no haya que volver a caminar lo ya caminado, ¿sí? Así que eso es fundamental, pero hasta a veces, si uno como administrador de un edificio no tiene la certeza de que eso sucede, es difícil de comunicar esto también a los consorcistas o a los propietarios de un edificio, porque lo primero que piensan es que es una figura innecesaria. Pero nosotros hemos tenido la demostración, los que estamos en este rubro, de que realmente ayuda mucho porque ordena mucho. Nos pasan nuestros propios edificios, ¿no? Que uno propone siempre una figura de alguien técnico para que colabore con estas tareas. Y pasando a estas recomendaciones, te dejo a vos, Javi. Bueno, sí, lo importante es
poder contar con un equipo interdisciplinario, porque si hay cuestiones legales, litigios, ustedes van a tener que comunicarse con un abogado. Si hay un problema con el jardín, van a tener que llamar a un jardinero, paisajista. Bueno, entonces ustedes tienen muchos servicios, muchos rubros con los cuales tienen que trabajar, y de alguna manera se empieza a formar un equipo. Y si el equipo es estable, confiable, y siempre se trabaja y hay una unidad de trabajo, es importante para la gestión de ustedes mostrar eso. Pueden abarcar un montón de cosas, ustedes serán la cabeza de ese equipo y todos trabajaremos para que esa gestión sea la mejor posible. Pero un consejo sería entrar con todo ese abanico de posibilidades al momento de presentarse por primera vez en una asamblea. Chicos, yo trabajo así. Para darles una ficha médica del edificio, hay que hacer esto. En base a esto, se verá cómo se sigue. Entonces, las recomendaciones son estas, las recorridas con profesionales calificados, cada uno en su rubro. Inspección la inspección de los trabajos realizados junto con el profesional que lo hizo, ¿no? Porque si uno va a controlar lo que hizo un abogado siendo, qué sé yo, médico, no tiene mucho sentido, ¿no? Las recorridas que hablábamos antes es para la detección temprana de los problemas que están o los que van a venir, porque en la pericia también, como decía Paula, bueno, se detectó esto, mientras va a pasar esto, después se resolverá de esta manera. Limpieza e higiene, los recorridos, bueno, limpieza e higiene de los espacios exteriores, con lo que tiene que ver con las azoteas, las rejillas, las canaletas, y el estado general de las fachadas para cumplir con todas las obligaciones que tiene un consorcio y no estar pagando multas. Bueno. Bien. ¿Preguntas si alguien quiere hacer un caso práctico? Si alguien tiene ¿Alguna duda tiene algo que le está pasando? ¿Qué pregunta? Son todos problemas que son recurrentes en todos los edificios. Entendemos también que el pago de las expensas es una situación complicada, pero esto es una garantía. Es una garantía. Yo creo que los propietarios van a saber que hay un plan de trabajo. Eso da tranquilidad. Saca la ansiedad. Y tampoco va a creer que está más hace años en un edificio que tiene más prioridad que otro. Bien, buenísimo. ¿Alguien quiere aprovechar? ¿Tiene algún caso o está en alguna situación donde se puede llegar a evaluar o pueden consultar con los chicos para aprovechar? Es un grupo silencioso. No hablan. Están cansados. Estamos en octubre y colgaron la toalla. O le ponemos no tienen ningún caso. Chicos, tienen todos los edificios lindos, hermosos, sin grietas, sin nada. Vienen así todo divino. ¿No tienen los casos de la gente que tiene 80 macetas en un balcón? Que me pone nerviosa. El encargado de me cobró por la baranda 5.000 pesos. Pará, porque el encargado de la casa de mi tía. Oye, Siri. Apaga el... Bueno, Siri me lo hizo por mucho más. Una pregunta que medio descolgada, pero andamos buscando rejillas tipo domo, justamente para evitar esto de la acumulación de hojas y cosas por el estilo. Y no, ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde se consiguen ese tipo de rejillas?
Estás muteada. No, porque les voy a dar una confesión, me olvidé los lentes y no saben el esfuerzo que hago para encontrar los iconos en la computadora. Por eso tardo tanto para cada movimiento. Mira, todo lo que exceda un poco de lo que son las rejillas estándar, te conviene siempre ir a un herrero, porque incluso si vos las pasás a hacer con un herrero, podés armarle alguna goma de asentamiento, ponerla de un material que después no se te oxide, y puedes hacer el tamaño y la trama que vos quieras, incluso hasta hacerla con una malla así más chiquitita, mandarla a hacer en un envoltorio y le pones abajo un perfil. Yo generalmente todo lo que sale de lo estándar, que lamentablemente no tenemos mucho material en la Argentina, te conviene directamente hacer con un herrero. Bueno, la respuesta es Está bien, porque esto bastante. Porque antes se hacía Se te entrecorta un poco, Alberto o Albertoni, perdón, discúlpame. Albertoni, discúlpame. Se te entrecortó lo último que dijiste. no, que sí sale un eco. No, que el tema es así. Yo con los años, otra época, existía y vos en la ferretería comprabas este tipo de rejillas que eran de fundición y tenías la caja, que era una caja de hierro, que es mucho más picable para terminar después con la membrana adentro y que pegue como tiene que pegar y no una base de plástico. Es decir, y me pregunto por qué ese tipo de cosas no existen más o dónde se pueden conseguir. Si yo tengo que poner un tipo especialmente a que me fabrique una caja de hierro y le ponga arriba porque las rejillas son de fundición, decididamente. Esas son las que necesitas. Y hoy día inclusive se ven a veces en las terrazas, arriba, en los últimos tramos donde no hay desagüe, sino que ese desagüe va a la terraza de más abajo directamente. Ahí tenés rejillas verticales que justamente, ¿por qué? Porque ahí arranca la columna y entonces viene el codo y baja. Pero eso como cosa estándar para poder hacer reparaciones en estos edificios que recién ustedes estuvieron viendo, no sé dónde se puede conseguir. Es artesanal. Bueno, por eso te comentaba, si estás haciendo una búsqueda, generalmente los que saben mucho de rejillas son los sanitaristas, con lo cual, o los techistas. Si la persona que vos estás contratando para hacer las limpiezas, o por ahí no la tenés, no lo sé, no tiene un lugar o un espacio donde asesorarte directamente, por más que parezca raro o engorroso, a veces sí, los que estamos en obra hemos tenido que mandar a fabricar cosas que decís, dale, voy a fabricar esto que me va a salir más caro que la mitad de la obra, y bueno, sí, pero si eso a vos te sirve para no tener filtraciones en el resto del edificio, y vale la pena. Gracias. Acá una chica en el chat. Eso, hay una pregunta. No sé, perdón, Pablo. lentes. Pablo está preguntando tema de humedades, de cimientos sin que Eso. aparezcan plantas, enredaderas, etcétera. ¿Qué recomiendan? Si puede ampliar un poquito, porque está dudosa la pregunta. Pablo, ¿querés levantar micrófono? Podés hablar tranquilo. Somos apenas 40 personas escuchándote nada más. No sé si está Pablo. Pablo nos anima. Sí, porque, a ver, trato de interpretar la pregunta porque es muy amplia. Cuando habla en un momento, menciona humedad de cimientos y plantas. A ver, es cierto que cuando vos tenés agua y humedad concentrada debajo de unas baldosas o de un cerámico, de un revestimiento, lo primero que te demuestra que ya tu membrana no está funcionando es cuando aparece vegetación.
donde vos ves vegetación y no hay abajo un jardín, es porque tenés acumulación de filtración y de humedades, que si estás por él en el patio de un primer piso, le está yendo al de planta baja o en algún momento le va a llegar. Y en el caso de que estés ya en una planta baja, significa que te está subiendo el agua. ¿Qué se hace en esos casos? Levantar el piso y cambiar la membrana. Acá, Pau, perdón que te interrumpa, pero escribió, pues yo recién no estaba tratando de conectar sonido, pero por ahí no puede conectar, por eso no está hablando. Dice, tengo una planta baja que le aparecieron humedades en varias partes y en sector terraza contrafrente. Y no existen plantas que pudieran originar, pareciera napa. Bueno, es patio terraza planta baja. Así escribió. Y bueno, en ese caso hay que hacer una visita específica. Si es necesario, se levantan dos o tres al piso para observar cómo está el estado de la membrana, si hay agua acumulada entre las carpetas y el revestimiento, y ahí se propone una solución técnica. Perfecto. No apague. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿Quieren aprovechar? ¿Dónde los pueden ubicar, chicos? Si necesitan los administradores tener los contactos de ustedes, los quieren escribir en el chat o lo que les quede cómodo. Dale, ahí le escucho el chat y Pau, si querés, Dale, así ahora le voy a dar la bienvenida al segundo. Voy a convertirlo en coanfitrión, así puede compartir su pantalla. Ahí lo estoy viendo. Entre medio de todos lo veo. Recién le escribí y le dije, ¿cómo te presento, Leo? No necesitas ni presentación. Pero bueno, todos necesitamos presentación. Bien, ahí ustedes escribieron. Gracias, Paula. Gracias, Javi. Bueno, gracias chicos. Pueden quedarse y seguir escuchando la charla como ustedes tengan o necesiten. Sé que estamos todos con trabajo y corriendo, pero bueno. Nosotros ahora seguimos con el ingeniero José Miguel Biel, electromecánico. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por participar. Te vamos a escuchar con muchas ganas. Bueno, vamos a ver si me acuerdo qué cosa tengo que decir. Ay, no sé, ya ese ya no es mi problema. Bueno, hoy vamos a hacer... ¿Por qué hay un eco, no puede ser? Creo que está mal. ¿Soy yo? Porque yo hablo... Sí, hay un eco, Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar, a ver qué pasó. No, soy yo. Si yo me muteo no hablo, listo, está bien, chicos, no hablo más. Bueno. Yo me muteo y te dejo. Ingeniero ya tiene para compartir, ya está habilitado. Está bien. Igualmente, más que nada, vamos a hacer una pequeña charlita, porque me di cuenta que a la gente, cuando charlamos de estas cosas, la pantalla le es útil cuando la tiene después de la charla. ¿Qué quiero decir? Si hablamos de lo que es el factor de potencia, el coseno phi, o de lo que es los sistemas de seguridad eléctricos, y tienen que leer lo que yo voy a presentar y después tratar de entender, a veces se complica un poquito. Entonces es preferible en hablar, que escuchen, y después a todo aquel, por supuesto, que quiera, a través tuyo también, consiguen o les paso mi WhatsApp, mi correo, y se los mando. Con lo que ya escucharon y con lo que se les manda, pueden cerrar un paquete de ideas más que de conocimientos. ¿Por qué digo ideas? Porque el administrador, que se preside tal, o que
pretenda adquirir la matrícula de administrador, tiene que saber de todo, ¿sí? Prácticamente lo que estoy diciendo es una utopía porque es imposible. ¿Por qué? Porque tienen que saber de sanitarios, tienen que saber de gas, tienen que saber de escrituras, tienen que saber de todo lo que es los porcentuales, tienen que saber de leyes laborales, tienen que saber de cuestiones contables. Eso en cuanto a lo que es en el edificio. Y después tienen que saber un poco de electricidad, un poco de ascensores, tienen que saber un poco de edificio seguro para saber qué cosas necesitan en su edificio y que quizás alguien no se los dijo, pero que es importante. ¿Por qué? Todo esto se hace para que cuando pasen las cosas, ¿qué quiero decir? Si no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando pasa, pasa. Argentina, sobre todo Buenos Aires, la característica fundamental que tiene es la de poder violar las normas a más no poder y por donde se pueda. Entonces, tenemos que tratar de que tengamos las cosas en nuestro edificio en condiciones. Porque para hacer las cosas somos Argentina. Ahora, a la hora de juzgar, a la hora de tomar en represalias, somos Suiza. Eso lo digo siempre. ¿Por qué? Porque, y bueno, lo hacemos así, lo hacemos así. Ahora, cuando viene un problema, que hay un accidente, que no necesariamente tiene que ser fatal, no necesariamente tiene que ser algo que sea calamitoso, pero sí que puede generar trastornos importantes para el consorcio. Y entonces ahí sí, ahí aparecen los dedos acusadores, aparecen los letrados, que son dechados de virtudes que bajaron del cielo para redentizar lo que sería la profesión. Bueno, hasta que pasó algo, nadie era nada de eso. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tratar de saber, por lo menos en lo que a mí compete, que yo les pueda transmitir lo que ustedes tienen que tener como idea, lo que es el cuidado de la parte eléctrica, la parte ascensor del edificio. No es importante que ustedes razonen o sepan lo que es una polea tensora, ni lo que es un prisionero dentro de lo que es una estructura de un conjunto en motor reductor. ¿Por qué? Porque así como se los digo ahora, o aún mostrándoselo, después se lo van a olvidar. Ahora sí, ustedes tienen que saber que un conservador de ascensores tiene que reunir un montón de documentación para poder ejercer esa profesión. Tiene que tener las condiciones que exige el gobierno de la ciudad, más la documentación propia en cuanto a seguros, la documentación propia en cuanto al profesional que va a hacer la supervisión que se exige mensual de ese sistema de transporte vertical. Entonces, donde esa persona a ustedes le va a ir informando realmente en qué situación están sus equipos y qué necesitan para que sus equipos estén bien. Lo mismo, y en forma paralela, lo hacemos con la parte eléctrica. Nada ocurre porque algún funcionario se levantó con ganas de... No. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está exigiendo la aplicación del código de edificación debido a que hace poco, ya lo dije en otras charlas, pero no me voy a cansar de repetirlo, lamentablemente, hubo un accidente que no fue fatal, de milagro, pero la persona sufrió lesiones graves y severas en sus brazos y en sus hombros. Es un accidente eléctrico que ocurre ¿en dónde?
en el ámbito de un sistema de transporte vertical, en un ascensor. La persona comete, no se le puede decir que es un error porque no es un error. Comete digamos, el hecho de querer cerrar las dos puertas juntas, eran puertas manuales, y bueno, al haber un problema eléctrico, ahora lo vamos a explicar, el circuito se cerró a través de sus hombros. Del hombro pasó, salió por el otro hombro. Y esa persona, lamentablemente, tuvo que ser operada varias veces. Necesitó reconstrucción con clavos y con todos los elementos de cirugía, la reconstrucción de sus brazos y sus hombros. No hablo de un chico, hablo de una persona de 35 años, que también salvó su vida porque no era su momento. Honestamente, esa es la verdad, no era su momento. Y bueno, el papá, señor mayor, tuvo la lucidez de tirársele encima y poder abrazarlo y poder despegar de ese contacto eléctrico. Obviamente que todo lo que viene para atrás, imagínenselo, que la culpa es del portero, que es el conservador, que la culpa la tiene el administrador porque no sabía. Ahora, ¿qué tenía que saber el administrador para poder exigir lo que tenía que tener? Y ahí es donde empieza el trabajo de todas estas charlas, de todas estas explicaciones. Porque yo te explique, por ejemplo, que la corriente de sensibilidad de un disyuntor diferencial sea 30 mA, a vos no te suma, pero sí te suma saber que en tus equipos tenés que tener una protección diferencial. Sí te suma saber que tenés que tener un sistema de puesta a tierra a través de una jabalina, un electrodo de dispersión, llamarlo como quieras, pero lo tenés que tener. Y tenés que tener una protección termomagnética que acciona por cortocircuito o que accione por sobrecarga. Entonces, ¿te sirve que yo te diga que 40 mA es una sensibilidad suficiente? No, no te sirve, porque te vas a olvidar. Hablo en primera persona, pero sabe que está dirigidos a todos. Los trato de vos porque son compañeros de la vida. Hay chicos mayores y chicos menores. Para mí son todos iguales. ¿Está bien? Bien. Ante esa situación, entonces, tenés que saber que en ese edificio, por ejemplo, fallaron todos los sistemas de seguridad. Ahora, ¿fallaron o no los tenía? Me imagino el festín que se van a hacer los abogados después. Y lamentablemente, o vamos a llamarlo así, lamentablemente, el que va a tener que responder es el consorcio a través de su representante legal. ¿Por qué? Y porque el representante legal, en este caso el administrador, tiene que saber que tiene que tener la resolución SRT 900. Alguien dice, ¿y eso qué es? Bueno, deberían saberlo porque se sancionó en abril del 2015 esta ordenanza, esta resolución. ¿Y a raíz de qué sale esa resolución? Sale también a través de un accidente, y este caso fatal. Y era un muchacho que era un 5 de jugador de fútbol, jugaba en Boca, jugaba en la selección de futsal, trabajaba en un sistema ferroviario, fue a hacer un trabajo. Honestamente, no sé, no se lo puedo decir si tenía las condiciones de seguridad en cuanto a su indumentaria y si el lugar estaba en condiciones para que esa persona pueda trabajar. Capaz que no estaban ni las condiciones dadas y él no estaba vestido para la ocasión. Y le tocó. A partir de ahí, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, de ahí SRT, sanciona esta resolución. ¿Bien? Entonces, esa resolución básicamente, se las puedo enviar, la pueden buscar por internet, pero básicamente
¿Qué les está diciendo? En todo lugar donde hay una persona en relación de dependencia o un trabajador, esta resolución tiene que estar satisfecha, tiene que estar cumplida. ¿Y de qué habla? De la medición de la expuesta a tierra. Algún tema trillado, lo habrán escuchado nombrar por infinidad de lugares, pero en rigor de verdad estoy seguro que si les pregunto no tienen idea de lo que es eso. Y de las vidas que salva eso. La cuestión es que la SRT 900 obliga a tener un electrodo de dispersión o varios, lo que sí tienen que tener la vinculación entre todos. Tiene que tener un valor de referencia que sea útil para una descarga eléctrica. Habla además de un aspecto que por ahí lo habrán escuchado o no, que se habla de continuidad de las masas. ¿Y la continuidad de las masas qué es? Yo clavo una jabalina en el piso, en el subsuelo, primero, segundo, la parte más baja del edificio. Lo primero que tengo que hacer con esa jabalina, ¿qué es? Medirla y certificarla. Desde esa jabalina, desde la cabeza de esa jabalina, hasta los tableros, tiene que llegar un cable, porque si no, no sirve para nada eso. Entonces, tiene que llegar un cable, con caño, canalizado, a como dé lugar. Entonces, tenemos que verificar que al tablero general de nuestro edificio, de viviendas o de oficinas, el cable de tierra salga de la jabalina, llegue hasta el tablero y que tenga un valor X. Por lo general tiene que ser, o va a ser abajo de 1, pero no importa. Entonces ya sabemos que nuestro tablero general, donde tiene un montón de cosas raras adentro, no importa, ahora las vamos a ver, está puesto a tierra. Y de ahí, de una barra que se la llama colectora, que es de cobre, salen cables hacia el tablero de ascensores, que está en el último piso, tablero de bombas de agua, tablero de las bombas depresoras de napas, tableros de los motores de los portones, subieraportones, y todo aquel consumo eléctrico que esté ligado a las partes comunes. Comunes me refiero a lo que utilizamos todos. Hasta acá. ¿Duda, pregunta, consulta o sigo? En el chat no hay preguntas, así que si no, y si no que frenen, ellos pueden sacarse el micrófono y pueden preguntar. Claro, esto de que no hay preguntas es bueno y es malo. Es bueno porque lo entendieron todo. O malo porque no entendieron Oh nada. no, no entendieron nada. Bien. Entonces, ya sabemos que en la parte eléctrica tenemos que tener como elemento de seguridad una jabalina que tiene que llegar con un cable hasta un tablero y de ese tablero tiene que llegar a cada tablero de los servicios generales. Pero ahí no termina el sistema de seguridad. Porque ustedes como administradores lo que van a tener que hacer ¿qué es? Darle a cada unidad funcional, llámese cochera, local, departamento, lo que sea, considerada unidad funcional, las condiciones mínimas de seguridad. ¿Qué son las condiciones mínimas de seguridad? O los RES. Por ahí, en algún electricista algo más sofisticado que yo, les va a decir que necesitan tener los RES. ¿Qué son los RES? Nada más que los requisitos esenciales de seguridad. Nada más que eso. No se asusten, no son palabras en inglés ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Para que ustedes cumplan con la normativa y a cada unidad funcional le den lo que le tienen que dar, tienen que llegar, en el caso de que sean monofásicos, los departamentos, 3 cables. Uno va a ser la fase, el otro va a ser el neutro, y el tercer cable va a ser el de la puesta a tierra.
Es un cable color verde amarillo, de características especiales en cuanto a que debe reunir una sección mínima. Por lo general suele ser de 4 milímetros hasta cada tablero de cada departamento. ¿Por qué? Supongamos que tiene un edificio que es relativamente viejo. Vamos, de los tantos que tenemos. El edificio va a tener un administrador que va a salir de esta charla, muy responsable, y va a decir, no, acá tenemos que hacer las cosas bien. Entonces vamos a poner fase neutro tierra con un conductor normalizado, realizado por un profesional de primera línea, para que nos haga las cosas bien. Entonces a cada unidad, a cada tablero, ustedes le van a llevar fase, neutro y tierra. Supongamos que por esas cosas del destino a veces puede pasar algo. La justicia, a ustedes, si tienen esto en condiciones, no les puede decir nada porque ustedes han provisto las condiciones mínimas de seguridad. Ahora, adentro del departamento, donde está don Roberto, no tiene nada, no tiene ni disyuntor, no tiene térmica, tiene cables de tela y goma, y hay un incendio. Ya el problema no es de ustedes. El problema sería de ustedes si al departamento de don Roberto no le llegan las condiciones mínimas de seguridad que ustedes le tienen que brindar por norma y por ley. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Lo mismo cuando van a contratar a alguien, que es un problema muy común y sobre todo con los... te puedo una pregunta directa, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Me ¿Sí? escuchás? Va, sí, supongo que sí. Vos también, Sí, vos me porque verás. por ahí después se pierde, te corto justo en el momento. ¿Hasta dónde tenemos la obligación de llevarle la tierra? ¿Hasta la caja de abajo o la caja del departamento? La tierra tiene que llegar hasta el punto de carga de la unidad funcional, hasta el tablero que está en el piso de arriba, sea que viva Desde en el la... primer piso o en el piso 25. Ah, listo, gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cumplido esto, donde ustedes le llevan la tierra, le llevan la fase, el neutro, ustedes están cubiertos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del seguro, desde el punto de vista de la imagen y sobre todo de alguien que no lo tiene incorporado, desde el punto de vista de la conciencia de cada uno. Porque no dormimos tranquilos sabiendo que tenemos un edificio que no reúne las condiciones mínimas de seguridad. Y tiene cable de telegoma, y no tiene térmicas, no tiene disyuntores, no tiene. Ah, pero eso sí, doña Berta del primer piso quiere pintar. Está bien, me parece bárbaro que quiera pintar, pero pinta algo que está seguro, no algo que no esté seguro. Entonces ustedes, una de las tareas importantes que van a tener que hacer es contratar gente, todos tenemos un amigo electricista, un amigo gasista, un amigo plomero, todos tenemos gente que nos puede dar una mano y a la cual nosotros le tenemos que pedir algunas cositas para que entre a nuestro edificio, por lo menos mientras seamos los administradores. ¿Qué le tenemos que pedir? Primero, ¿esa persona está habilitada, está capacitada para hacer un determinado trabajo? ¿Tiene una matrícula habilitante? ¿Tiene un registro? Sí, perfecto. ¿Está vigente? Sí, perfecto. Ya tenemos un paso muy importante. Vamos al otro. Chicos, hay que pedir los seguros. Son dos. No soy de ningún partido político, ¿eh? Cuando hago así con dos, ¿no? ¿No se ve? Oh. ¿Por qué dos? Responsabilidad civil y accidentes personales. ¿Por qué? La persona puede cometer un error involuntario, por eso es error, y ese error puede perjudicar a un tercero.
Bueno, mi seguro de responsabilidad civil tiene que poder cubrirme. Y el otro es, yo estoy trabajando, me caigo de una escalera, me resbalo en un escalón, y bueno, mi seguro de accidentes personales me va a cubrir. Y una condición importante que lo tienen que saber es que cuando piden los seguros, aparte de los montos, tienen que pedir las cláusulas de no repetición. Ya supongo hay gente mucho más experimentada que yo que les debe haber explicado lo que es eso y para qué sirve esa cláusula de no repetición. No lo vamos a decir ahora. Y la tercera condición, que obviamente por peso propio la tiene que tener, es la condición tributaria, la factura. ¿Por qué? Y si tenemos que pedirle algo a alguien, tenemos a dónde reclamar. Por lo menos tenemos legalmente la cobertura. De ahí a que logremos que la persona enmiende un error es otra historia. Bien, entonces, va a venir un electricista al edificio que va a ir a las partes comunes, a las partes que son potestad del administrador, a las partes que son revisadas y vistas por el encargado. Entonces, esa persona para poder entrar, primeramente si va al edificio es porque ya tiene el visto bueno del administrador, pasó por la oficina, presentó la documentación y está habilitado por parte de la administración para poder ejercer su trabajo. Ahora, el problema se presenta cuando del sexto F llaman a un electricista para arreglar, por ejemplo, colocar un aire acondicionado. Bueno, obviamente que se le deben pedir las mismas cosas, pero ya es privativo del titular, ya es privativo del dueño que lo haga o no. Por supuesto que ese trabajo se va a hacer dentro de su unidad funcional y él va a ser el responsable de a quién contrató y de lo que mandó a hacer. ¿Está bien? Más o menos Perfecto. me Hay siguieron una con eso. consulta, hay una Sí. pregunta en el chat. Dice, ¿y si la cañería no da para pasar el tercer cable, cómo se hace? ¿Me llaman a mí? No. ¿La idea cuál es? La idea es, cuando se empieza a reciclar parte del edificio, tenemos que considerar que hay una modificación de tecnología que nos va a obligar a repensar el edificio en muchos aspectos. Se han tapado las cañerías de agua, que eran de hierro galvanizado, porque a lo largo de los años el sarro hizo su trabajo. Las cañerías de gas se han picado, ¿sí? Porque el óxido ha trabajado y es necesario, para satisfacer las condiciones mínimas de seguridad de Metrogas, modificar la traza de donde pasa esa cañería. Bueno, la parte eléctrica no es la excepción. Lo que pasa es que la versatilidad de la electricidad, la versatilidad del trabajo en sí, permite, primero, hacerlo en etapas, ¿sí? Y permite además trabajar con materiales, no voy a decir más nobles, porque no es así, pero sí más fáciles de poder reubicar en la estructura física del edificio. Por ejemplo, en reunión de consorcio, donde todos llegan a la conclusión de vamos a cambiar las montantes. ¿Las montantes qué son? Los cables que van desde la sala de medidores, donde están los medidores de sur, de nor, hasta nuestra casa. Vivamos en el piso que vivamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por dónde lo mandamos? Porque, como bien preguntó la persona esta, la cañería no da para ese tercer cable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que poner un caño nuevo, un cable nuevo? No, se puede reemplazar por un cable del tipo subterráneo. Muchos lo van a conocer como Sintenax. Es un color violeta, es durito en su concepción, lo que permite una resistencia mecánica mayor que el cable común. Entonces,
¿Qué hacemos con esto? Y bueno, busquemos, por ejemplo, la sala del incinerador, lo que era el viejo incinerador. Es una salita que tiene menos de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Pero que ese es un espacio común que le pertenece al edificio. Entonces, ¿por qué no usarlo? Bueno, se hace una pequeña perforación en cada uno de los pisos y se canaliza, así se llama, colocar a las bandejas, colocar caños, se canaliza todo el trayecto. Y sobre esa canalización va adherido, fijado, precintado, atado el cable. Y en cada piso irá al departamento que le corresponda. Por supuesto que acá empiezan a jugar condiciones estéticas. Y por el pasillo, ¿por dónde lo mando? Iba a quedar feo, va a quedar de un color distinto, va a quedar mal. No, chicos. Poquitito de inventiva nos permite utilizar lo que son las molduras de yeso, molduras de telgopor, que son las que permiten tapar todo este tipo de desastres estéticos que cometemos los electricistas cuando alimentamos un nuevo departamento. ¿Está bien? Bien. Entonces, una vez que nos ponemos todos de acuerdo, bueno, pero es un trabajo muy caro. Y sí, es muy caro. Muy caro realmente porque el cobre, que es importado, este valor dólar y las fluctuaciones de la economía hacen que los valores se hayan disparado, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero, insisto, la parte eléctrica permite la versatilidad no solamente de lo estético, sino también de el hacer cosas. Y este mes hago las perforaciones, hago los recuadritos. Una vez que terminé de pagar eso al albañil, compro las bandejas, pongo las bandejas, y después vamos a suponer un edificio de 10 pisos, 5 departamentos por piso, y bueno, hacemos 5 departamentos por mes. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Lo podemos pagar? Sí. ¿Va a estar bien hecho? Sí. ¿Va a estar seguro? Sí. Entonces no hay nada que dudar, hay que hacerlo. Por supuesto que los propietarios tienen la potestad de preguntar cómo va ese trabajo, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, ir y mirar. ¿Por qué? Y porque el administrador no puede estar clavado 8 horas ahí mirando como un tipo rompe un piso. Cuando digo un tipo rompe un piso no es peyorativo ni tampoco intentando desvalorizar su trabajo, ¿no? Porque si él no rompe el piso, yo no paso el cable. ¿Está claro? Bien. ¿Dudas, aclaraciones hasta acá? Sí, Yo pregunto porque de paso tomo algo. ¿Cómo? una pregunta. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del consorcio, el administrador, respecto de la sección de cable que hay que poner? Porque puede haber alguien que sobrecarga mucho su instalación y entonces requiere de una sección mucho más grande, con lo cual es más costosa, también trae el problema del pasaje de los cables por las cañerías. Es decir, ¿cómo se define eso? Por lo general, siempre se habla que los departamentos tienen un consumo máximo de tarifa 1. Tarifa 1, en la parte eléctrica, vuelvo un chito para atrás. La parte eléctrica está dividida en 3 segmentos. Tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3. Tarifa 1 es hasta 10 kilowatts. Tarifa 2 hasta 49 kilowatts. Tarifa 3 no tiene límite. Tarifa 1 lo puede hacer un electricista común idóneo registrado. Tarifa 2 lo va a hacer un técnico, alguien que tuvo y recibió una educación formal. Y lo que sería tarifa 3 lo hace un profesional, un ingeniero, por ejemplo. Me refiero a profesional, los 3 son profesionales. El electricista, el técnico y el ingeniero. Profesionales cuyas incumbencias están acotadas por su formación. Y esto que quiero que quede claro, porque en alguna oportunidad
me ha pasado que cuando yo hice esta aclaración, me dice que usted no considera electricista al profesional, a un profesional electricista. Sí, lo que pasa es que por las condiciones de contratación, un electricista común, ¿sí?, no puede hacer un trabajo en tarifa 2. ¿Por qué? Sus incumbencias no lo permiten. Alguien va a preguntar, ¿qué son las incumbencias? Bueno, las incumbencias son lo que estemos permitidos hacer con lo que nosotros sabemos. ¿Cómo sabemos lo que tenemos? Bueno, por lo general, lo que se pide es la encomienda profesional. La encomienda profesional es un contrato entre el contratante o el comitente y la persona, en la cual dice que esa persona está perfectamente habilitada, tanto civil como técnicamente, para desarrollar un trabajo. Porque alguien puede decir, no, el técnico sabe hacerlo, sí, pero lamentablemente ese técnico tuvo un incidente en determinado y está inhabilitado para poder trabajar. Bueno, con la encomienda profesional eso sale a la vista. Siempre, no sé si alguno de ustedes lo saben, bueno, yo tengo algunos programas de radio en los cuales damos estas charlas, no solamente de ascensores, sino de electricidad. No sé si nos va a alcanzar mucho el tiempo hoy para todo, pero bueno, si no en otro momento hacemos lo que es ascensores. Y siempre tenemos la muletilla de decir que si se puede evitar, no es un accidente, porque se podía haber evitado. Y también tenemos el otro que decimos con mi compañero, el profesor Eduardo Padulo, que es que la seguridad no tiene precio hasta que le llegue el presupuesto. ¿Ah? Entonces, todo siempre es conversable, todo siempre es negociable dentro de las condiciones de seguridad para las personas. ¿Está bien? Y eso es muy importante, que el administrador tenga la seguridad de que está contratando una persona que, desde el punto de vista técnico, es capaz, pero además es honesta. Que no por hacer un trabajo le va a decir o les va a hacer o les va a hacer algo que realmente no sea útil para el edificio. Edificio, local, fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tenemos todo lo que son las exigencias, pues, por cuestiones políticas y técnicas, de las nuevas autoridades de las distintas organismos. El ENRE. El ENRE hasta ahora venía tranquilo hasta que saca un decreto, que es el 85/24, donde exige algo que estoy casi seguro que no lo conocen, pero que se llama coseno phi, que antes era de mínimo 0,85. Una persona tenía 0,85 de coseno phi y estaba bien. Las condiciones técnicas han cambiado. Y han cambiado de forma tal donde ahora lo que antes se pedía como 0,85, ahora se pide 0,95. Alguien dice, ¿y por qué? No vamos a entrar en temas políticos, pero antes la electricidad hasta hace poco era regalada prácticamente. Alguien podrá, peso más, peso menos, decir no, bueno, pero la electricidad comparada con lo que es hoy era muy económica. Entonces, ¿qué pasaba? Si había una multa, por alguna circunstancia, el monto de la multa, como estaba grabado sobre el monto de la factura, prácticamente no era importante. Ahora, la factura sí es importante de luz. Y al ser importante, ¿qué pasa? Obliga a que las multas, que son porcentajes fijos, también sean elevados. Antes una persona pagaba 20.000 pesos de luz, bueno, un 20%, ¿cuánto era? 4.000 pesos. Se paga. Ahora esa persona paga 2 millones de pesos de luz. Un 20% son 400.000 pesos. Entonces no es tan fácil pagarlo.
Entonces, ¿qué se hace? Ahí se convoca al profesional eléctrico para que lo asesore al edificio, al administrador, en cuanto a qué tiene que hacer para evitar pagar la multa. Yo particularmente creo que tanto Edesur, Edenor, Edelap y todas las empresas que hacen el servicio de prestación del servicio de eléctricos, antes de multar, van a intimar. Señor administrador, mire, usted tiene un coseno fee 0,7. Si en 60 días no lo regulariza, va a tener una multa del 30%. ¿Cuánto paga de luz? Y paga 700.000 pesos. Correcto. Quiere decir que dentro de 60 días, si no corrige lo que tiene que corregir, va a pagar una multa de 210.000 pesos. Una vez puede pasar que al administrador se le pase o espere o investigue o qué sé yo, y sea un poco escéptico a lo que yo en este momento estoy diciendo, y diga, no, vamos a esperar a ver qué pasa, y tenga que pagar esa multa. El consorcio lo voy a decir una vez. Escuchame, está bien. ¿Cuántas veces más vamos a pagar la multa hasta que vos repares lo que tenés que reparar? Y ya empiezan los problemas. Entonces, por lo general lo que se hace que es ir a los edificios, cuando son sumas elevadas, leer la factura, llamar al electricista amigo y decirle, mira, me están facturando energía reactiva, me están facturando el coseno fee, la personalidad sí o no, y le dirá, bueno, si querés voy a tu edificio y mido, ¿eh? Perdón, ¿alguien preguntó algo? Una Va. pregunta, una pregunta. Hola, Sí, ¿me sí, escucha? sí, por supuesto. La pregunta es esta. ¿No hay edificios que el medidor todavía no tiene indicada la medición del coseno phi para que esté vigente esta medida? Por eso, ahí está el problema. Como no está vigente, porque no tienen ese medidor, Edesur, Edenor, lo mide con sus equipos y determina que ese edificio necesita corregir el factor de potencia. Lo que usted puede hacer en ese caso, ¿qué es? Llamar a su electricista, irá con el instrumental que corresponde, con una pinza cofimétrica, con un megómetro, y medirá el coseno phi que tiene en el edificio en el momento que fue a medir. Entonces digamos, el administrador sabe si el edificio va a tener que invertir dinero en mejorar o no ese coseno phi. No, claro, la pregunta, discúlpeme, ingeniero, era la siguiente. Creo que en alguna parte de la resolución decía que para estar vigente tenía que estar instalado el medidor que indicara el coseno phi, me parece. Perdón, y aprovecho y agrego preguntas que vienen todas por ahí, se pueden contestar todas juntas. Dice, los medidores antiguos no miden el factor de potencia, la empresa deberá cambiarlos. ¿Cuál es la obligación del consorcio? Así te hago todo el combo. La obligación del consorcio es tener la instalación en condiciones. No sabe si la tiene en condiciones. Entonces Edesur le dice, tenés un coseno phi bajo, mejoralo. Se mejora y se termina el problema hasta que la empresa cambie el medidor cuando tenga la disponibilidad tecnológica para poder hacerlo. ¿Se entiende? O sea, pero hay mucho medidor viejo que no mide potencia reactiva. ¿Por qué? Yo voy a explicar rápido. Y para que se entienda. Ustedes agarren dos vasos. Dos vasos. En un vaso vamos a volcar cerveza rápido. Se va a llenar y se va a llenar de espuma. ¿Sí? Bien. En el otro vaso vamos a verter cerveza, pero despacio. Entonces vamos a ver que en un vaso hay un porcentaje de líquido ámbar y un porcentaje de líquido blanco. En el otro vaso vamos a ver que hay un gran porcentaje de líquido ámbar y prácticamente no hay líquido blanco. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a como nosotros volcamos la cerveza,
tenemos más líquido blanco o menos líquido blanco. Bueno, con la parte eléctrica pasa lo mismo. Si nosotros tenemos un sistema donde tenemos problemas inductivos, vamos a tener mucho líquido blanco y poco líquido ámbar. Si nosotros tenemos una instalación bien hecha, compensada y tratada como corresponde, vamos a tener mucho líquido ámbar y muy poquito blanco. Ese líquido blanco es una energía que es la reactiva, que se pierde ¿en qué? En sostener nuestro sistema eléctrico. Es la que sostiene la reactancia de los tubos fluorescentes, la que sostiene los campos magnéticos de los motores, lo que sostiene los campos magnéticos de los ascensores. O sea, es un montón de energía que es necesaria para que nuestro sistema funcione, pero que no la pueden cobrar. ¿Por qué? Porque es energía reactiva y lo que nosotros estamos consumiendo y la empresa no factura es lo que se llama la energía activa. La suma de las dos, poner el triángulo de Pitágoras, seguro que todos se acuerdan quién era Pitágoras, seguro. Y todos manejan la trigonometría, pero de pe a pa. Bueno, todo eso se maneja con un triángulo de potencia, ¿sí? Donde lo que toma relevancia, ¿qué es? La potencia aparente. La potencia aparente es la que te manda la empresa. Entonces habrán escuchado que ahí los transformadores se miden en volampere, o en potencia de kilowatt. ¿Sí? Ahora, cuando le dicen en kilowatt, le están hablando de potencia activa. Cuando le dicen en volampere, le están hablando en potencia aparente. Yo le entrego un montón de energía en volampere, de las cuales gran parte de esa energía se va a convertir en kilowatts, ¿sí? Y gran parte se va a ir en kilovolamperes reactivos, que son necesarios para mantener el sistema, pero que no es útil. O sea, yo en la energía reactiva no la puedo transformar en calor, no la puedo transformar en iluminación, no la puedo transformar en partes rotantes. Un tema medio complicado para explicarlo, más por Zoom. Pero más o menos, ¿se pudo entender algo? Sí, siguen, a ver, tenemos por un lado que dice, en las boletas de luz ya viene el aviso cuando el coseno está bajo. Después, otro participante dice, pregunta, ¿el valor del coseno PHI varía según la potencia que tengas contratada? Por ejemplo, No. si tenés 18 kilowatts de potencia contratada y usás mucho menos, pidiendo la reducción de la potencia contratada, ¿te modifica el coseno PHI? No, Y después ese dice, coseno- espera, te Ah. cierro. Y en las boletas de Sur no está indicado el valor del coseno PHI. ¿Qué debe hacer el consorcio en este caso? Todo eso escribieron ahora. Bueno, el coseno PHI es el coseno phi. Es independiente de la potencia, porque vos podés tener baja potencia, ¿sí? Pero mucho desfasaje entre lo que es tensión y corriente, y tenés mucho consumo de energía reactiva, ¿sí? Pero a vos lo que te están facturando es potencia aparente. Bien, por un lado. Esto lo digo así groseramente para que más o menos se entienda. Que suba o que baje digamos, el consumo no hace a la calidad de la energía. El coseno phi está ligado a la calidad de la energía. Un coseno phi bajo habla de una mala calidad de energía que la tengo que considerar, reparar. ¿Para qué? Para gastar incluso menos. Porque si yo consumo un poco menos de esa energía reactiva, en la sumatoria va a hacer que la potencia aparente baje. Bien. Edesur manda que dice que tenemos el coseno phi bajo. Bueno, yo en ese caso lo que haría sería llamar a mi electricista y decirle, mira, verificame esto. Yo verifiqué en varios casos que está equivocado. ¿Sí? Pero bueno, eso es una cuestión de cálculo, de análisis. O sea que en síntesis hay que llamar al electricista, te llaman. Por lo general sí. O sea, no hay mucho más, hay que llamar a personal idóneo y que revisen las boletas, punto.
que revisen la boleta por un lado y que en el caso de encontrar, cerrar el micrófono, que en el caso de se detecte el coseno phi bajo, bueno, hay que cotizar la reparación del equipo. ¿Cómo se compensa esto? Esa energía reactiva que no nos sirve para nada, pero que es necesaria para que el sistema funcione, yo la puedo generar con lo que se llama un banco automático de capacitores. Hay 3 tipos de compensación. Está la compensación fija o estática, está la compensación que podemos decir individual, y está la compensación que es la automática. La compensación individual sería la más sana de todas, pero la más costosa. ¿Por qué? Porque le están pidiendo que a cada carga inductiva ustedes le pongan un capacitor de valor adecuado. O sea que si tienen 100 motores, hay que poner 100 capacitores. Punto 1. Punto 2. La que es estática. La que es estática dice, bueno, el coseno phi de mi edificio es 0,7. Si yo le pongo tanta cantidad de capacitores, lo llevo a 0,9, 0,95. Bárbaro. ¿Estaría bien? Sí. No estaría bien. ¿Por qué? Porque a la noche, cuando el edificio se va a dormir, los capacitores siguen trabajando y aportándole a la red energía capacitiva. Entonces, en vez de tener un problema inductivo, tenemos un problema capacitivo. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Y la mejor es, la más costosa, obvio, que exige tener un medidor automático. ¿Sí? ¿Qué es un medidor automático? Es un relé que se llama relé barimétrico, que mide la energía reactiva y que mediante contactos secos de ese relé hace entrar distintos pasos de contactores, que son elementos eléctricos, con capacitores. Entonces, de acuerdo a lo que el relé barimétrico va leyendo, hace entrar la cantidad de capacitores que necesite. Entonces, de esa forma, la línea va a estar estabilizada, va a estar compensada en cualquier momento de las 24 horas. ¿Se entiende? Bueno, eso es en cuanto a lo que sería... Perdón, quiero una cosa importante. Sucede que entonces, de acuerdo a lo que usted dice, el coseno phi me lo están midiendo en la entrada de servicio. Sí. En ese lugar. La resolución, cuando la armaron originalmente, decía que quien tenía que colocar ese tipo de equipo era la empresa, y sí la iba a tener que pagar el consumidor, pero quien era responsable de poner ese equipo era la empresa. Y esto viene por un... Así no, decía... porque si usted, si usted no lo quiere compensar, no lo compensa, pague la multa. O sea, la empresa lo va a penalizar por no tener las cosas en condiciones. Y ya lo Está sé. en usted mejorarlo o no. No, pero no, eso no es obligatorio. Ahora, que la empresa, en algunos lugares, por una cuestión, digamos, técnico-económica, le digan, mire, nosotros se lo podemos solucionar, ese es otro tema, que ya no estaría dentro de lo que es la resolución. Porque después hay otro efecto que todavía no sale a la luz, pero en algún momento va a salir, que es el efecto de los armónicos. Cuando se habla de lo que es el nivel de distorsión armónica, que deforma la onda, hace circular corrientes por neutros, y eso dispara protecciones sin tener mucho sentido. Pero todavía eso todavía eso no se llegó. Se va a llegar, se va a llegar. Sí, estamos, como usted decía, estamos en la Argentina. Yo estuve viendo un poco lo que pasaba en otros países, en Europa, por ejemplo, cuando han hecho este tipo de cosas, y entonces se llegan a licitaciones internacionales para comprar este tipo de equipos, para poder llegar a precios lógicos.
Yo cuando lo he querido esto resolver con sistema, en estos sistemas, ha sido prácticamente imposible enfrentar el costo en la forma en la cual se tendría que estar haciendo. Y estamos corriendo el riesgo de poner capacitores, justamente como usted bien dice, que en la falta de consumo me está pasando a capacitiva y eso estoy peor todavía porque la multa que tengo es mucho más alta en el caso de capacitiva, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. El tema por dónde va a pasar. Pasa porque, bueno, hay. Depende, insisto con esto, depende de la buena relación que puedan tener ustedes con su electricista. ¿Por qué? Porque se habló en su momento que en un edificio cada capacitor podía costar $100. Sí, una locura. Pero yo no digo que sea una locura eso. Lo que yo estoy diciendo es que todo junto es más complicado. Ahora, si yo, con mi electricista, digo, bueno, acá hace falta un equipo de 300 kilovoltampers reactivos. Ser un edificio muy grande, con un montón de máquinas y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo puedo comprar una parte, el relevo arimétrico, y poco a poco le puedo ir agregando cosas. Por supuesto que hay que hablar con Edesur y hacer toda una movida para que la sanción no llegue. Ahora, alguien dirá, sí, pero ese es un edificio importante. Y sí, entonces hay plata para pagarlo y sí, ahí lo tienen que pagar. Por eso que ahora no es que se habla de que van a penalizar a doña Rosa, a don Roberto. No, ahora van a penalizar a los grandes edificios, las grandes empresas, van a penalizar a las fábricas, que son los que realmente generan el trastorno en la red al consumir una energía reactiva muy por encima del valor que está exigiendo el ENRE. ¿Se entiende? De acuerdo, muchas gracias y pienso Por como favor. estamos adelante. Entonces, para ir cerrando, llegamos a la conclusión de que tenemos que adecuarnos a las normas. Las normas las tenemos que hacer por la penalización, pero sobre todo por la seguridad. Punto 1. Punto 2. Tenemos que tener los sistemas de seguridad en materia de puestas a tierra, de diferenciales, de termomagnéticas, de la vinculación con esos sistemas. Tenemos que utilizar productos normalizados. No quiero meterme con los chinos, pero hay muchos productos chinos que realmente no reúnen las condiciones de seguridad que corresponden. No están normalizados. Y el hecho de que no esté normalizado o certificado nos da la pauta que ese cable, por ejemplo, fue un cable que no fue ensayado. Entonces no sabemos cuál va a ser su respuesta. Dije chino por decir chino, pero puede ser chino también. O sea que, no sé si se entiende. Ahora, pongamos productos certificados, pongamos productos que realmente sean de calidad. ¿Me van a hablar del precio? Hablemos del precio. Pero también tenemos que hablar de la calidad. Entonces, si tenemos algo certificado, algo que está reglamentado, el que lo instala es una persona, un profesional idóneo, alguien que realmente trabaja bien y lo tiene documentado a través de su matrícula, de sus seguros y de su condición tributaria, se minimiza mucho el efecto del accidente. Se achica mucho la posibilidad del accidente. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Yo digo que no. Pero la posibilidad se achica y mucho. Y lo mismo aplica para lo que es ascensores. Y otro día, como ya le dije a Tami, hablaremos de ascensores porque no nos da el tiempo para todo. Por más que achiquemos la charla, hay cierto tipo de cosas que necesitan una explicación que va un poquitito más allá del común. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener tierra, tenemos que tener jabalina, tenemos que tener disyuntor, tenemos que tener materiales normalizados, hechas las canalizaciones por los lugares permitidos dentro del edificio. Y sobre todo,
todo esto lo tiene que saber el administrador y poder discernir con los propietarios qué es mejor o qué no es mejor. ¿Por qué? Porque el administrador es el que pone la cabeza. Y ahí es donde, bueno, vemos lo que pasa, ¿no es cierto? Creo que consultar al electricista habitual del edificio, al que lo conoce todo el mundo, no está de más, sobre todo más en esta época que, bueno, el tema del consumo energético es muy grande. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo para decir? Hay una pregunta en el chat. Querían confirmar si la aplicación de multas es automática en caso de estar por debajo de lo exigido o si previamente se van a recibir intimaciones. Yo, honestamente, por la experiencia que tengo, creo que se los va a intimar. O sea, sería injusto, sería ilógico, sería realmente atropellante hacia la sociedad mandar multas cuando la persona no lo sabe. Porque no es que estamos acá penalizando algo, ¿sí?, que es de dominio público o de conocimiento general. Acá es algo que es. Vaya a saber qué es el coseno phi. Y no sé qué. Y bueno. Entonces, ahora, si yo te digo, mirá, vos en tu consumo tenés un problema de estas características. Si de acá a cierta cantidad de tiempo, con tu electricista, con tu gente, no lo solucionás, sí te voy a tener que cobrar una multa. Entonces sí, la persona ya lo sabe y ya no tiene vuelta de hoja, lo tienen que hacer. ¿Está claro? Con enviarle la factura al profesional, él va a saber interpretar y aconsejar. Por lo general sí, salvo que no tenga registro de medición radioactiva. Reactiva. Entonces no sabe lo que el hombre tiene. Entonces hay que ir y medir con un instrumento que se llama una pinza cofimétrica. Bueno, que te llamen y vayan. No, por supuesto. Es O así. sea, la idea es, acá hay trabajo para todo el mundo, acá hay trabajo para muchísima gente. Lo importante es cuidar ese trabajo, cuidar al cliente, y no cuidarlo desde el punto de vista para que me vuelva a llamar, sino por su propia seguridad. Una pregunta, Eso me parece. ingeniero. Sí. Perdón, cuando hablamos de electricista matriculado, ¿estamos hablando de matriculado en el COPIME o puede tener algún otro tipo de matrícula? Por lo general, el eléctrico siempre está en capital, está Capital, sí. matriculado en el COPIME. ¿Sí? Perfecto. Pero está el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que también matricula a los profesionales. Ajá. ¿Sí? Pero por lo general, el registro y la matrícula sale del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Gracias. Hay otros consejos que dan algún tipo de matrícula, pero, por ejemplo, están dando los licenciados en Seguridad e Higiene, tienen la potestad de medir la puesta a tierra. Y yo no sé si las incumbencias de estos chicos les da para poder hacer ese tipo de trabajo. Pero bueno, eso queda un poquitito a criterio después de quién me lo va contratando y quién va consultando. ¿Cómo estamos, Tami, con la hora? Perfecto, sé que vos tenés otro compromiso, así que ¿dónde te pueden ubicar? A mí me pueden ubicar en Instagram como Ingeniero Biel. Ok, así te buscan Ingeniero Biel en Instagram y si no... Me pueden encontrar 114 540 5370. Ese es el WhatsApp celular que tengo siempre. Perfecto. Y con mail, el ingenierobiel@hotmail.com. Y después, bueno, los programas de radio. Eso, ¿qué días, qué horarios? Porque la verdad que está buenísimo. Para los que nunca escucharon, lo recomiendo. Los programas técnicos los hacemos los viernes de 6 a 8 de la noche.
Se hace sale por YouTube en directo. La receta, laboratorio de ascensores o esto te importa. Y después, si no lo pueden ver en el momento en vivo, queda grabado por bastante tiempo en la plataforma. Perfecto. La radio es la RZ del grupo Sónica. Y bueno, ahí están los programas. Bárbaro. Bueno, gracias. Te vamos a pedir que vuelvas en otra charla para hablar de ascensores. Me quedo acá, no tengo problema, me quedo acá. No sé. No. Hay que dejarlos con las ganas un ratito para la próxima, Listo. así se vuelven a meter en el próximo. Listo. Gracias a todos por haber Gracias. escuchado. Espero que hayan comprendido algo. Ya tienen los datos de contacto para que yo los pueda abastecer de algún tipo de conocimiento adicional. Y bueno, a disposición y a sus órdenes, señora. Bien, te están pidiendo charlas de capacitores también, ¿eh? Te digo, para que tomes Sí. nota. Te están Sí, agradeciendo, muchas gracias por toda la información. Tenés todos halagos en el chat, todos para ti. ¿Aclaraste que no son extras? No. Son todos reales. Son todos reales. Bueno, me quedo tranquilo. Son todos Chao, para gente. vos. Gracias. Gracias, ingeniero. Chao. Muchas gracias. Chao. Bueno, y a todos ustedes, también muchas gracias por haber estado en esta jornada de trabajo. Ojalá haya sido de interés y por lo menos algo hayan aprendido en estos 2 días. Tienen todos nuestros contactos de toda la gente que estuvo pasando por aquí. Aprovechen, nos pueden consultar lo que necesiten. Estamos siempre atrás de ustedes para ver cómo podemos ayudarlos. Así que muchas gracias a ustedes. Como les dije ayer, era hasta las 18. Estoy cortando 4 minutos antes, así los dejo cerrar la jornada laboral. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Gracias. Nos vemos.